Gracias. Entonces, le damos el inicio a la sesión. Milena, la cuenta. No tenemos cuenta para el día de hoy, presidente. Tenemos Perfecto. 3 invitados. Perfecto. Saludemos a nuestros invitados y si se puede hacer un poco una pequeña relación del proyecto que vamos a someter a discusión. Muy bien, presidente. La tabla del día de hoy es para iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciado moción de los honorables senadores señores Navarro y Durresti, que establece medidas de protección en favor de las áreas de servicios de las áreas de servicio de los comités o cooperativas de agua potable rural, que corresponde al boletín 92-95-09. En esta oportunidad están invitados de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, el presidente interino, el señor Marco Landeros, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, el académico señor Cristian Frene, y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el investigador principal, señor Antonio Lara, que también es presidente de la Fundación Centro de los Bosques Nativos, Forecos, y académico de la Universidad Austral de Chile. Gracias, Milena. Estimados colegas, junto con saludar ahí a Cristian, a Antonio, a Marcos, señalarle a los colegas que es un proyecto que presentamos hace largo tiempo con Alejandro Navarro. Yo no sé, Milena, si alguien quiere adherir, teniendo en cuenta que somos solo 2 senadores emocionantes, también en el transcurso de la discusión, si alguno de los colegas quiere adherirse. Este es un proyecto, Carmen Gloria, Alejandro, en que precisamente lo que queremos es proteger, darle una protección a las áreas de influencia, a las áreas aledañas a los comités de agua potable rural. Muchas veces nosotros se hacen grandes inversiones, buenas inversiones, y luego nos encontramos con un impacto en el entorno de esa captación de agua que termina afectando al suministro de agua. Pero por eso queda abierto ahí, colegas, para ver si en algún momento pueden adherirse al proyecto de ley si les interesa. Y sin más... ¿Puedo leer la relación, señor presidente? Perfecto, perfecto. Muy bien. La iniciativa que en el día de hoy se encuentra en tabla ingresó a tramitación legislativa el 8 de abril del 2014. El 13 de julio de 2017 fue archivada en virtud de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 36 bis del reglamento de la corporación. Esto es por haber transcurrido 2 años sin que la comisión se haya pronunciado respecto de ella, y posteriormente el 18 de junio de 2019 fue desarchivada. El objetivo de la proposición de ley es incorporar a la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente la obligación de someter al sistema de evaluación de impacto ambiental aquellos proyectos de desarrollo, cultivo o explotación forestal que afecten áreas de servicio de comités o cooperativas de agua potable rural. Para ello, los autores de la moción proponen enmendar la letra R del artículo 10 del mencionado cuerpo legal. Asimismo, los autores de la moción recomiendan agregar un artículo bis nuevo al decreto ley 701 con la finalidad de establecer que la calificación de terrenos de aptitud preferentemente forestal que es efectuada por el MAF deberá considerar el hecho de existir en el inmueble un comité o cooperativa de agua potable rural cuya área de suministro de servicio no podrá ser afectada por la referida calificación. En relación a la operación de los sistemas de agua potable rural, cabe destacar que la ley 20.998, que regula los servicios sanitarios rurales, fue publicada en febrero de 2017, es decir, después de presentada la moción. No obstante, los autores de esta iniciativa legal citan normas del entonces proyecto de ley, en particular el artículo 1, que prescribe que el servicio sanitario rural podrá ser operado por un comité o una cooperativa a los que se les haya otorgado una licencia por el Ministerio de Obras Públicas.
Excepcionalmente y conforme se establezca en el reglamento, el servicio podrá ser operado por otra persona natural o jurídica autorizada por el Ministerio de Obras Públicas previo informe favorable de la Autoridad Sanitaria Regional. Se señala del mismo modo que las cooperativas que presten los servicios que establece esta ley serán sin fines de lucro. También los autores aluden al ahora artículo 2 de la ley 20.998 que define un área de servicio como aquella cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales. Finalmente, los autores de la moción citan diversos estudios sobre el impacto de las plantaciones forestales sobre los acuíferos para fundamentar el efecto de las plantaciones forestales en los ciclos hidrológicos y los déficits hídricos provocados por plantaciones de este carácter. En consecuencia, los honorables senadores señores Navarro y Durresti proponen aprobar la iniciativa de la ley en debate para resguardar las áreas de servicios sanitarios rurales de los efectos nocivos que producen las plantaciones de especies arbóreas en materia de disponibilidad y calidad del agua mediante la sujeción de determinados proyectos al sistema de evaluación de impacto ambiental y la prohibición de calificar ciertas zonas como terrenos de aptitud preferentemente forestal. Eso es, señor presidente. Gracias, Milena, por la exposición. Y le ofrezco la palabra, no sé si hay alguno de los profesores o Marcos que tengan algún inconveniente de tener que retirarse antes. Si no, le damos la palabra primero a Marcos Landero de la Federación Nacional de Comités de Agua Potable Rural. Marcos tiene la palabra. Gracias, senador. Yo no tengo inconveniente con el horario, así que si hay alguien de los exponentes presentes que quiere usar primero el tiempo, no tendría ningún inconveniente, senador. Vale. Cristiano, Antonio, si ustedes tuvieran algún inconveniente, lo inscribimos primero para liberarlos en algún momento. No. Está bien. Cristian, tampoco. Marcos, entonces comencemos con usted la exposición. Perfecto. Agradezco la invitación. Yo estoy presidente interino aproximadamente hace una semana. Nuestra presidenta fue electa constituyente, así que estamos con algunos cambios en la FENAPRU. Y este desafío de poder defender y apoyar este proyecto lo tomamos con mucha seriedad, así que vamos a tratar de estar a la altura de nuestra expresidenta que hoy día es constituyente. Y bueno, agradecer esta invitación, digamos, en tiempo de pandemia, señor senador, porque si bien es cierto, estamos en un escenario muy complicado, que nos ha hecho nuevamente quedar en un lugar invisible, ¿ah? Porque esta pandemia tiene un alto grado de contagio, han muerto más de 2 millones de personas en el mundo, pero tapó otra pandemia que lleva en Chile al menos 13 años y estamos sufriendo la peor sequía de los últimos 70 años, donde a nivel mundial mueren 3,5 millones de personas por enfermedades asociadas a la falta de agua. Así que claramente que nos pongan hoy día desde un punto de vista visible se agradece. Y sobre todo con un proyecto que viene a favorecer y a proteger nuestra área de servicio. Así que claramente con mayor razón el compromiso nuestro de estar acá, ¿ya? Como federación nosotros estamos presentes en 7 regiones del país, 6 de las cuales claramente se ven afectadas por el tema agrícola. Estamos hablando nosotros tenemos los lagos, la Araucanía, Biobío, Ñuble, Agresar, esta región, Aconcagua, Quillota y la región de cuarta región con la asociación Choapa. Pero 6 de esos claramente estamos afectados por toda esta implementación del mundo agro y los monocultivos, ¿ah? Sobre todo la quinta región donde yo pertenezco al sistema sanitario rural de Los Patos de la comuna de Putaendo, ya muy vecino a la zona de Petorca. Estamos nos limita solamente un cerro, ¿ya? Bueno, estamos acá porque nosotros creemos que nuestro modelo comunitario, senador, no se sustentará con el tiempo, no contamos con el agua, ¿cierto? Y creemos que nuestro sector se ve muy amenazado por el cambio, no solamente por el cambio climático, sino también por la sobreexplotación del agua,
por parte del mundo agro, de la agroindustria, porque tiene una gran extensión territorial de plantaciones forestales, ¿cierto? Y productos de exportación que no tienen o no cuentan con ninguna limitación, regulación o planificación territorial regional, y que consumen un gran recurso de agua, ¿cierto? De hecho, o sea, un recurso de agua a gran velocidad, sobre todo en la plantación de eucalipto, de árboles de crecimiento rápido que consumen demasiado. Bueno, claramente yo estuve leyendo el boletín con el cual está el proyecto. Hay que actualizar algunas cosas, pero no ha cambiado mucho. Por ejemplo, la cantidad de APR, hoy día son 2.000, con la puesta en marcha de la ley somos 2.600 a nivel país, así que ya estamos llegando a 2.500, o sea, 2,5 millones de personas aproximadamente, así que no es un tema menor, ¿ya? Y además la ley nos da un territorio operacional, pero no nos protege de este tipo de proyectos. Solamente hoy día la ley permite, o sea, que haya un solo operador y no puede entrar la empresa privada o otro sistema sanitario rural, pero no tenemos ningún otro tipo de protección. De hecho, nosotros tenemos problemas con nuestros pozos. La ley garantiza 200 metros del área de protección, a nuestro entender insuficiente. Y bueno, por eso estamos acá. Nosotros queremos respaldar este proyecto, senador. Y nos gustaría también haber sido parte del poder de decisión, porque no solamente nos consulten, a la hora de votar, creo que debería considerarse también qué piensa la comunidad, porque hoy día todo se hace en vías de un estudio de recursos hídricos, de una gestión integrada de recursos hídricos, y no en una gestión integrada de cuencas, donde tenga que ver el territorio y las personas que lo habitan. Entonces, creo que es importante también ese poder de decisión que sea traspasado a la gente, al territorio, sobre todo a los APR. Creemos nosotros que estamos en desventaja por muchas razones. Ya la Comisión Nacional de Riego, a través de la ley 18.450, bonifica entre un 90, 80 y 70%. Entonces, claramente nosotros vamos en desventaja, porque donde hay una APR hay indicios que hay agua y se ponen los pozos alrededor, ¿ya? Claramente tenemos la norma 409, hoy día tenemos una norma chilena que mide la calidad del agua, pero es muy ampliada. En vez de estrecharla, se ha ampliado con el tiempo. Y bueno, aquí lo podrá, digamos, confirmar los académicos, porque hay un estudio de la Universidad Católica hace un par de años sobre los percloratos, o sea, por los cloratos y los percloratos. Son elementos que están en los combustibles, en los explosivos y en los pesticidas que usan el agro y contaminan las napas. Claramente la norma chilena la permite y no se miden, al igual que el calcio de las aguas duras. Como le digo, claramente nosotros apoyamos este tipo de proyectos, estamos de acuerdo, porque tengo una desventaja con respecto a lo que está ocurriendo con los monocultivos. Hoy día el mejor ejemplo es en la zona de Petorca, que ha sido emblemática, pero en el sur de Chile, en la Araucanía, todavía estamos con camiones de aljibe por las extensas plantaciones que hay de eucaliptos que han dejado sin agua a muchas localidades, a pesar de que llueve bastante allá. Es ilógico pensar que ellos están hoy día usando camiones de aljibe, y porque no hay una norma. O sea, lamentablemente todo esto está a vista de la autoridad, porque la ley lo permite, ellos no están fuera de la ley, y eso es complejo, porque si nosotros analizamos, por ejemplo, la ley de bosque nativo, tiene varios vacíos que permiten que la tala de vegetación nativa para cambiar el uso del suelo, por ejemplo. El decreto 701, que también fomenta y favorece las plantaciones de especies introducidas, como el eucalipto, que dijimos, el palto y el pino. Y a nuestro humilde entender, también el terrorismo ambiental es propiciado por el Estado de Chile. Hoy día el artículo 39 del Código de Agua permite trasladar el agua a los cerros que no tenían derecho de agua, que eran secanos. Y hoy día
a vista y paciencia todo el mundo se traslada y la flora y la fauna endémica del lugar desaparece, y trayendo un daño al ecosistema irreparable. Eh, y bueno, hablando del mundo APR, claramente agradecemos este tipo de iniciativas que vienen en favorecer y en proteger nuestro sector, ¿ah? Porque no solamente nos van a dejar sin agua, sino también las contaminan con los químicos que se utilizan. Y, y damos gracias que el Estado está abriendo los ojos a través de sus legisladores y puedan darnos herramientas para poder defendernos con respecto a este tipo de acontecimientos que ya es una realidad. Eh, el desierto ya en Chile pasó Santiago, y gracias a la deforestación de mucho y al cambio de uso del suelo. Entonces, ¿cómo frenar esto? Yo creo que esto es una buena medida y la vamos a avalar, y estamos contentos de que se haya retomado, senador. ¿Ya? Yo pido disculpas por no haber tenido una presentación, pero la verdad que asumí hace muy poco, no, quizá no justifica, pero ya he tenido 6 reuniones de carácter oficial. Le comento que nosotros somos organizaciones, como sale en el proyecto, sin fines de lucro. Quien habla está en los 3 niveles de asociatividad. Yo soy director de una APR, vicepresidente de una asociación provincial y hoy día presidente interino de FENAPRU y con 0 sueldo. Y entre medio tengo que trabajar. Ahora tengo la suerte, entre comillas, pedí unos días administrativos que mi esposa la operaron de un cáncer de tiroides y como vivo solo la estoy cuidando y he podido dedicarle tiempo a esto. Pero claramente estamos en ventaja con respecto a las presentaciones. Estamos tratando de sumar más gente a la FENAPRU para que esto no ocurra. Así que van las disculpas porque no está en la presentación, pero, pero sí apoyamos esta iniciativa y la agradecemos. Gracias, Marco. Gracias, Marco. Sí, lo importante aquí estamos abriendo el debate, tanto los profesores Lara como Frene también están invitados, estamos haciendo una primera exploración, lo que se llama un poco la idea de legislar, escuchar del proyecto, escuchar principalmente ustedes de los APR. Así que gracias por la presentación y también ahí que nos sigas haciendo llegar información o elementos. Dejo a continuación al profesor Antonio Lara. Antonio. Muchas El gracias. micrófono apagado. Ahí sí. Sí, ya, muchas gracias. Es un honor estar aquí en la Comisión de Obras Públicas hoy, tratando de aportar al tema de los comités de agua potable rural, que es tan importante, digamos, y con el cual hemos estado vinculados desde el año 2010 como grupo de investigación. Y también agradezco al senador de Urresti, al senador Navarro, por haber tomado esta iniciativa a través de este boletín, que es solo el comienzo, como bien lo señalaba el senador. Ahora, yo voy a compartirles esta presentación y yo creo que algo bueno ha sido siempre y en ese sentido el señor Lavandero no necesita disculparse, ha dicho exactamente cómo es la situación en el Comité de Agua Potable Rural y siempre nos ha tocado una colaboración donde los comités tienen algo y su federación tiene algo muy importante que aportar y por otro lado está la investigación, están los legisladores y esta es la única manera de salir adelante, ¿no es cierto?, mediante esta integración de esfuerzos. Ahora, yo hice una presentación en contraste con el señor Lavandero, bastante, digamos, extensa y no me voy a demorar. Yo simplemente la quiero dejar, voy simplemente a referirme a algunos aspectos de ella, pero yo quería documentar y que quedara, digamos, como antecedente para el trabajo de la comisión. Entonces yo me voy a referir Antonio, Antonio, solo un tema, mira, como siempre acá uno después se queda sin pregunta, lo ideal es que ustedes entreguen toda la información, dejen a disposición porque las presentaciones forman parte de la historia de la ley y vamos a hacer más reuniones en las cuales seguramente los vamos a interrogar o les vamos a pedir precisiones o dudas o vamos a contrastar algunos puntos que estén dudosos. Así que toda la libertad, lo importante es darse el tiempo para que también
Cristian puede hacer la exposición y queda a disposición esto en la Secretaría y en la historia de la ley. Así que no hay problema. Ya, muchas gracias. Ahora, ¿cuánto tiempo sería aconsejable que yo tomara la presentación? O sea, yo creo que no más de 20, 25 minutos, Ya, porque nosotros tenemos estamos hasta las perfectos. 2 la orden del día y hay que desconectar, entonces lo importante es que Exacto. queden las dos presentaciones hechas al menos. Ya, no hay ningún problema. Eso nos vamos a demorar. Como decía, lo más importante, yo traté de hacer una presentación completa, trayendo una serie de antecedentes para que queden, digamos, a disposición de la comisión y para que pueda indagar. Son también puertas que abren hacia otra información. Entonces, bueno, me voy a referir a plantaciones y provisión de agua, cosa que Cristian Frene probablemente se va a referir en mayor detalle. Cuencas proveedoras de agua potable a los APR, desafíos, ¿no es cierto?, los principales vacíos legales, no solo el de la ley de 19.300, y algunos otros comentarios y mis conclusiones. Ahora, hay una serie de sobreposición de procesos que determinan la escasez hídrica que está afectando, digamos, a toda la población del centro y centro-sur de Chile, y que golpean especialmente a la población rural y a los comités y su misión de entregar agua en estos territorios. Entonces, hay tres tipos de procesos que son externos a los comités, ¿verdad?, que es la disminución de precipitaciones asociada al cambio climático y digamos, intensificación de las sequías, y cada vez también la que hay, la presente, que empezó el 2010, no tiene antecedentes, como ya se ha señalado, y luego la expansión de plantaciones y otros cambios de uso del suelo. El de la agricultura es muy importante, sobre todo en el caso de los paltos, ¿verdad? Y el aumento de la demanda de agua, ¿ya? Y de conflictos en torno a su uso. Es por sobreposición, ¿no es cierto? Por ejemplo, plantaciones con necesidades de agua potable rural. Ahora, además, por supuesto, están los temas de debilidades o del propio sistema, de los distintos niveles de organización y de financiamiento que tienen los comités. Pero esto, lo que estamos hablando son los procesos que son externos a los comités. Ahora, acá está el tema que se habló recién, ¿verdad? El reparto de agua con camiones aljibe, que es un gasto, ¿verdad? No es una inversión, no resuelve el tema, pero es la única manera digamos, de abordarlo. Es que es muy interesante que entre las regiones del Maule, Ñuble y Biobío es el gasto del 51% de ese gasto, siendo que no son ni las regiones más secas, ¿verdad?, ni las que concentran mayor población. Ahora, este es un estudio liderado por Camila Alba Carretón, que hicimos en el CR2, y acá muestra, por ejemplo, si se plantaran 100.000 hectáreas nuevas, que es lo que quedó en una de las NDC, que dice, esa NDC particular dice se va a plantar de plantaciones comerciales. Entonces, si la mitad se plantara fuera restauración de bosque nativo y la otra mitad con plantaciones, la escorrentía disminuiría en un 18%, como se muestra acá, 50 con 18. Pero si hubiera una disminución del orden de 95%, si el 95% de las plantaciones fueran con especies, con pinos y eucaliptus, la reducción sería cercana al 40%. Entonces estamos hablando de un tema que es real, que existen los antecedentes, un modelamiento con datos histórico y modelamiento, ¿no es cierto?, de 25 cuencas. Ahora, también es posible recuperar caudales, que es la investigación que hemos estado haciendo como Universidad Austral y Forecos en la Reserva Costera Valdiviana, y acá pueden ver ustedes las cuencas tratadas. Son 4 cuencas tratadas. Este es un trabajo que está pronto a ser publicado, de 14 años de investigación, como se ve acá. La cuenca que mantuvo la plantación de eucalipto es la que está en color naranjo, y las otras se removió la plantación de eucalipto, se cosecharon, es decir, y se plantó con coihue, y se constituyó un renoval por regeneración de especies nativas. Y acá podemos ver un gran incremento en los caudales, pero muy afectado por la sequía. Es decir, nosotros restauramos por un lado, pero no nos quitamos el problema de la sequía.
Y acá también podemos ver en los caudales base el agua que ha sido agotada en los suelos se demora muchos años en recuperarse, como se ve acá, 6, 7 años después de removidos los eucaliptos, que es lo que se ve acá, ¿no es cierto?, en la recuperación de las cuencas tratadas. Ahora, entrando en el tema de los comités de agua potable rural, hay un sitio, Bosques y Agua, ¿no es cierto?, del Instituto Forestal, que ha hecho un mapeo de los comités y de algunos de ellos, acá son 192 y hay mucho más comités en esta zona del país, y las cuencas proveedoras. Ahora, aquí viene un tema que es bien de fondo, y es que el boletín se refiere, ¿no es cierto?, a la regulación de las áreas de servicio y en este caso definida como aquellos cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, ¿verdad? Entonces, esto en realidad se refiere al área aguas abajo de la captación, donde están los arranques que proveen de agua potable, ¿verdad? Y el área de servicio no parece como el concepto más adecuado para lograr el objetivo de asegurar la provisión de agua, sino que debiera considerarse el concepto de cuenca, es decir, aguas arriba de las captaciones. ¿Ya? Ahora, la cuenca hidrográfica, ¿verdad? Esta es una definición del Código de Agua, se refieren, ¿no es cierto?, a aquellas, digamos, es más práctico esta definición de acá que la de Siren, el área geográfica cuya aguas superficiales y subterráneas drenan o vierten a una red hidrográfica común, ¿no es cierto?, y a un punto común, como lo que se ve acá, y está delimitada por la divisoria de las aguas, ¿ya? Y hay microcuencas, subcuencas, ¿no es cierto?, y todas ellas constituyen y se agrupan y se integran para formar estas cuencas de mayor tamaño. Ahora, acá vemos un ejemplo concreto de un estudio que realizamos como Universidad Austral, encomendado por CONAFI, el Comité de Agua Potable Rural de Liquiñe, que terminamos este año, recientemente, y acá se ve, ¿no es cierto?, esta es la cuenca del Comité de Agua Potable Rural de Liquiñe, y eso se COFA en un centro de salud, ¿no es cierto?, rural. Y después hay otras dos cuencas, pero la que abastece de agua es esta, y ahí está la captación. Y como ven ustedes, el área de servicio es mucho más extensa, está aguas abajo, ¿verdad? Ahora, ahí está la captación, como les decía yo, y esa es la cuenquita, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver que tiene 14 hectáreas, está clasificada como una microcuenca. Y estas otras, ¿no es cierto?, son otras microcuencas, pero en esas no hay captación. Ahora vemos que tiene hectáreas, ¿cierto?, mucho más claramente que el área de servicio, ¿no es cierto?, está hacia abajo, y lo que importa es proteger lo que está arriba. Nosotros identificamos como cuencas proveedoras de agua. ¿Ya? Ahí está, en este caso, una cuenca bien protegida, con mucho bosque nativo. Luego, otra cosa importante, ¿por qué considerar las cuencas hidrográficas? Y un concepto normativa, ¿verdad? Es en el caso de la Dirección General de Agua, donde estén en Chile, ¿no es cierto?, existe un inventario público de cuencas, subcuencas, lo que pasa es que estas son muy grandes, entonces no para el caso de los comités de agua potable rural, en su mayoría son mayores, son mucho más. Antonio, una pequeña interrupción, ayude Milena y los senadores. Nosotros la semana pasada en una sesión que tuvimos con el ministro de Pública, viene el estudio, se está trabajando los estudios de Cuenca a propósito de la ley de cambio climático, la 104, y íbamos a unas jornadas en la región de Araucanía a ver cómo modelando. Me parece súper bueno lo que tú señalas, el trabajar en cuencas, pero me preocupa cómo en esta ley que influye directamente sobre los APR, no hacemos algo tan grande, votar algo que sea viable, y me gusta mucho lo que tú dices de aguas abajo y aguas arriba, porque ambos tienen responsabilidad, pero cómo eso dialoga en algún momento. Lo dejo ahí para que la Milena, nuestra secretaria, te comparta la presentación del ministro de la semana pasada, en que hay varios elementos sobre las cuencas que ellos ley de cambio climático. Solo esa interrupción, Antonio.
Senador, sí, presidente. Carmen Gloria. Sí, es que es de lo mismo, que me parece bien interesante la discusión y en el mismo sentido creo que sería muy importante invitar en una próxima sesión, porque esto vamos a tener que discutirlo muchísimo, a la DGA, básicamente por el proyecto que está pronto a pasar a sala, ¿cierto?, del Código de Agua, en donde ya se instala de manera definitiva el trabajo de manejo integrado de cuencas, teniendo hoy día 61 cuencas en estudio. Entonces, evidentemente, lo que planteó el primer expositor hoy día ya de a poco se está realizando por el bien de Chile, pero esto, de alguna manera, ¿cómo se va compatibilizando este otro tema que usted bien menciona? Así que vamos a solicitar por escrito nosotros también la presencia de la DGA para ver cómo conversan estos proyectos. Gracias. Sí, Antonio, perdona la interrupción, si esto es solo el comienzo de un gran debate que yo les agradezco mucho, y también tanto Antonio como el profesor Frene y como Marco, ustedes van a estar invitados a esta permanente, a estas comisiones, y si no están ustedes, a veces ustedes tienen ayudantes, alumnos, que la idea es poder enriquecer tanto Carmen Gloria como el senador Soria, como el senador Guillé. Estamos interesados en esto, y es un debate que nos ayuda también, nos alumbra otros proyectos como cambio climático o manejo de cuencas, que lo decía el ministro, o las aguas subterráneas, que no me cabe duda que también es otro elemento que tenemos que considerar. Antonio, no te interrumpimos, sí. que continúa. No, por favor, todo lo que haga falta, si más interactivo es mejor, y es muy relevante unir e integrar todas las iniciativas que estén planteándose, ¿no es cierto?, en torno a las cuencas. Ahora, no obstante, el área de servicio es muy importante porque indica, digamos, lo que tiene que ver con el tratamiento de aguas, ¿verdad?, las aguas servidas y los impactos que pueden tener. Es decir, todo el área de servicio, ¿no es cierto?, es un área donde debiera de considerarse. Por eso nos interesan los impactos, digamos, o el análisis, aguas arriba y aguas abajo, ¿ya? Aunque para la provisión, para el tema que estamos viendo ahora, lo primordial es digamos, en la cuenca proveedora. Ahora, es importante esta ley, ¿verdad? Que yo no sé, sí, mencionaron justamente esta ley de 2017, acá anteriormente en esta reunión, pero es interesante que el reglamento, ¿no es cierto?, es muy reciente, está digamos, recién hecho, y establece un conjunto de regulaciones. Ahora, también hay esto, digamos, yo lo tomé de una presentación, ¿no es cierto?, como en el momento que me interrumpió el señor, o sea, hizo su pregunta el senador de Urresti, y que me facilitó el colega Francisco Donoso, ¿ya? Y entonces esa presentación también se podría hacer al solicitar al Ministerio de Obras Públicas. Aquí, este gráfico es impresionante, ¿ya? 246.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, que se invirtieron en el año 2021. Entonces, aquí quiero decir algo muy claro. A veces se habla con frivolidad en el sector forestal, o cuando se está pretendiendo expandir las plantaciones, no establecer ningún tipo de regulaciones, y resulta que el Estado está gastando una cantidad de plata enorme, que tiene que ver en parte con la desregulación en las cuencas, ¿verdad? Y con la presencia digamos, el riesgo, amenaza que estas plantaciones se expandieran en las cuencas proveedoras que no están reconocidas por la ley, ¿ya? Ahora, la otra cifra, bueno, acá se ven las coberturas, ¿no es cierto? En el sector rural siguen siendo más bajas que en los sectores urbanos, no me voy a detener en eso, y esto solo se nombró, ¿no es cierto? El señor Lavandero se refirió a esto, cerca de 2.000 comités, que este número un poco es más alto porque está más actualizado, ¿no es cierto?, que el que se daba en el decreto, y sería bueno actualizarlo. Ahora, esto es sumamente relevante, que las actividades agropecuarias y forestales en las cuencas proveedoras de agua para los APR en la práctica no están reguladas, ¿verdad? Por ejemplo, la contaminación difusa de aguas subterráneas, que es una fuente de abastecimiento creciente para los APR, ¿no es cierto?, ante la disminución de caudales y o la falta de disponibilidad de derechos de agua.
este es un tema absolutamente relevante, que la agricultura y las actividades pecuarias están eximidas del sistema de evaluación de impacto ambiental y digamos, además la pesca. Son las únicas que están fuera, ¿no es cierto? Todas las otras de una manera u otra están. Y lo otro es que el reglamento de ley de base de medio ambiente para el caso de explotaciones forestales, ¿no es cierto?, en plantación y bosque nativo, esto es totalmente inaplicable. Eso ya se ha visto y la iniciativa digamos, legal, donde está participando el senador Durresti y otros senadores desde la Comisión de Medio Ambiente de gran relevancia, ¿no es cierto?, para tratar de incorporar plantaciones de menor tamaño, ¿no es cierto?, al servicio de evaluación de impacto ambiental. Ahora, la ley de bosque nativo y su reglamento de suelos, agua y humedales no establecen restricciones ni medidas de protección en las cuencas proveedoras de agua para los APR, y no voy a entrar en el detalle, pero el reglamento de suelo, agua y humedales ni siquiera define, y la palabra cuencas no aparece, pero establece restricciones para la intervención de bosque nativo en fajas de 5, 10 y 20 metros a cada lado de los cursos y cuerpos de agua, dependiendo de la pendiente. ¿Ya? Ahora, esta protección es insuficiente, hay excepciones, y la otra limitación es que las plantaciones de pino y eucaliptus, cuando existen en esta faja en torno a los cursos de agua, se mantienen después de la corta. No hay una exigencia de CONAF o exigencia legal de que sean restauradas hacia bosque nativo. ¿Ya? Y el reglamento requiere ser mejorado y hacer resorte del Ministerio de Agricultura. Eso no tiene que ir, ¿no es cierto?, al Congreso, ni mucho menos. Ahora, los problemas que plantea la regulación de las áreas de protección de los derechos de aprovechamiento de las aguas subterráneas en Chile, digamos, cuando sirven a estas captaciones, aquí hay un estudio muy interesante, reciente, ¿verdad?, de Verónica Delgado, que es abogado, ¿no es cierto?, y José Luis Arumí, que es ingeniero, y Oscar Reiteral, no lo conozco, me parece que también es abogado, y que no existe una normativa que imponga establecer perímetro de protección a las captaciones de agua potable, eso lo sabe, para evitar su contaminación. Este es un tema nuevo que no habíamos revisado, ¿no es cierto? Es decir, estamos hablando de las aguas subterráneas, no solo de las superficiales, y a falta de esta norma se aplica el Código de Aguas, ¿verdad? Y la regulación del código resulta insuficiente, pues su norma solo mira aspectos cuantitativos de interés del dueño del derecho de aguas, pero no sirve para proteger la calidad del acuífero como un bien común. Ahora, hay un proyecto de ley, ¿no es cierto?, para modificar el Código de Agua, ¿verdad? Y aquí se considera una cosa, digamos, en la línea, pero no es exactamente lo que estamos hablando, establecer un área de protección en beneficio de los titulares de derechos de agua subterránea, ¿ya? Y que está en primer trámite constitucional. Ahora, yo quiero referirme muy brevemente a algunas, yo creo que también es muy importante destacar digamos, cómo los comités, también la capacidad que tienen para organizarse es muy importante, ¿verdad? No solo y poder mejorar la condición de aprovechamiento. Este es el Comité Rural de Masue, con el cual hemos trabajado desde el año 2010, en un proyecto que me voy a referir, y ellos incorporaron por acuerdo de la Asamblea, ¿verdad?, un consumo ecosistémico que se ha mantenido 10 años, y acá vemos una cifra que no es menor, y esa la destinan a actividades, ¿no es cierto?, de restauración, de viverización que se ven en estas dos fotografías, para, digamos, proteger y restaurar las cuencas proveedoras de agua. Ahora, nosotros tuvimos un proyecto, ¿no es cierto?, Innova Corfo, que trabajamos con los comités de agua potable rural, y acá vemos escenas del proyecto, tuvo una componente digamos, de educación fuerte, y otro comité también, como ejemplo, porque hemos trabajado y seguimos trabajando con otros, pero doy los ejemplos con quienes ha habido un trabajo más intenso, el Comité de Agua Potable Rural de Liquiñe, y que ellos en un trabajo colaborativo con CONAF y la iniciativa de cambio climático
de los recursos vegetacionales que lleva CONAF, en nuestra universidad Foreco. Hicimos un estudio que yo me refería antes cuando hablábamos de los mapas del uso del suelo, y además un encuentro de bosque, agua y cambio climático que fue muy reciente. Ahora, para terminar, las conclusiones del boletín, lo primero es que es una iniciativa de gran valor y prioridad para el reconocimiento, regulación de las actividades de aprovechamiento de plantaciones y bosque nativo, así como las actividades silvagropecuarias. No nos olvidemos de esas que son muy importantes en las cuencas proveedoras de agua, lo cual es necesario para asegurar el abastecimiento de agua potable y a la población rural a través de los APR. Y cuando hablamos de asegurar el abastecimiento, nos referimos a cantidad, calidad y regularidad. Ahora, además de las regulaciones, y eso sí es una sugerencia, ¿no es cierto?, que debiera ir más allá de lo que se planteó el boletín en un comienzo. Esto tiene que ser más ambicioso, y además de las regulaciones que se establezcan, se requiere focalizar y agilizar la tramitación y aumentar el financiamiento de incentivos a la ley de bosque nativo para la conservación y restauración, priorizando propietarios de tierra en las cuencas proveedoras de agua. Por otra parte, es importante, todo esto apuntan a los incentivos. En vez de que haya incentivos perversos, que hay incentivos, ¿no es cierto?, que perversos como es como ha sido el del 701 y el seguimiento de este decreto, y todavía se sigue bonificando plantaciones a través de Corfo. Eso mucha gente no lo sabe. CONAF con plata de Corfo sigue incentivando, digamos, bonificando plantaciones de especies exóticas. Entonces, la plata, si queremos, se requiere en otras actividades para mejorar el abastecimiento de agua en las áreas rurales, cosa que es crítica. Entonces requiere la creación de nuevos instrumentos y fondos de fomento a los que puedan acceder los APR a fin de permitirles la adquisición de tierra. Hay comités que han comprado, digamos, parte de sus cuencas y acciones para restaurarlas. Y también el establecimiento de sistemas de pago de servicio ecosistémico. Eso es un ejemplo que nos da el comité de Maswe. Yo no conozco ningún otro hay un error en la escritura. No conozco ningún otro sistema. Nosotros hemos investigado esto desde el núcleo Foreco, desde la Universidad Austral, desde el año 2002, o sea, 18 años. ¿Ya? Y otros países con mucho menos investigación tienen unos sistemas de servicio de pago por servicio ecosistémico que realmente están haciendo un aporte muy importante a la conservación y a la provisión de agua. Mucho del pago de servicios está enfocado justamente al agua y a la captura de carbono. Y esto del pago de servicios está planteado en la ley que crea el SBAP, ¿verdad? Y cuya tramitación está, digamos, se inició desde el año, 2010. Y lo último es la focalización de otras actividades y fondos. Por ejemplo, el Fondo Verde para el cumplimiento de los NDC de Chile, que debiera haber prioridad en estas cuencas abastecedoras de agua, porque no solo se lograrían los objetivos, ¿verdad?, de captura de carbono y almacenamiento de carbono, sino además de provisión de agua. Así que gracias por su atención, y gracias además a los colegas Francisco Donoso, Cristian Little y Enrique Cruz, que me contribuyeron a esta presentación. Eso. Gracias, Antonio. Queda a disposición de la comisión. A continuación vamos a escuchar al profesor Cristian Frene. Cristian. Muchas gracias por la invitación a esta comisión, y aprovecho por su intermedio, presidente, de saludar cordialmente a todos los asistentes, en particular al profesor Antonio Lara, con quien comparto plenamente lo expuesto, y por supuesto a don Marco Landero, de FENAPRU, que también me parece muy clara, muy nítida su exposición. No importa que no tenga presentación, yo creo que es importante la vivencia que ustedes tienen, ¿cierto?, en FENAPRU. Yo he colaborado por más de 15 años con APR de distintas zonas del país, y también con
la FENAPRU, primero con la señora María Beltrán, ¿cierto, presidente? Y luego con la señora Gloria Alvarado, actual convencional constituyente. Así que conozco bastante bien la realidad de los APR. Voy a compartir mi presentación. Espero también acotarme a los tiempos que planteó el senador, el presidente. Bueno, básicamente yo me quiero enfocar a un concepto clave, que ya lo mencionó el profesor Lara, que es la protección de las fuentes de agua para la provisión de agua potable rural. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner el énfasis en este boletín. Porque siempre, bueno, y por eso pongo también esta foto, siempre nos concentramos, y el programa APR, ¿cierto? Un programa muy exitoso que hay que felicitar, se concentra desde la toma de agua hacia abajo, como bien mencionaba el profesor Lara, ¿cierto? Pero no, lamentablemente, no se ha incorporado esta visión ecosistémica, ¿cierto? Que es decir, desde dónde viene el agua que provee a los distintos APR, ¿cierto? Cooperativas, comités que están a lo largo de todo Chile. Entonces, lo primero, bueno, hablar brevemente sobre el abastecimiento de agua potable en Chile. Sabemos que las empresas sanitarias, ¿cierto?, que fueron privatizadas en los 90, o concesionadas, digamos, en los 90, abastecen a un poco más de 13 millones de personas, ¿cierto?, en las ciudades. Los APR, o servicios sanitarios rurales, como determina la nueva ley, que se enfocan en sectores rurales concentrados, abastecen del orden de 2 millones de personas, ya nos daba el dato más preciso ahí los expositores previos, y luego tenemos un sector no menor de nuestra población rural, que son los sectores rurales dispersos, ¿cierto? Que básicamente ahí opera el sálvese quien pueda. Me refiero a eso, a que cada familia o cada comunidad debe, por sus propios medios, de alguna manera lograr abastecerse de agua. Y eso son más de 1 millón de personas, se estima en cerca de 1,5 millones de personas que viven en este tipo de localidades. Entonces, yo solamente quiero hacer el llamado de atención, que no nos olvidemos de esos habitantes de Chile que lamentablemente no reciben apoyo por estar, obviamente, dispersos en el territorio, ¿ya? Pero que tienen gravísimos problemas de abastecimiento de agua. Y ni siquiera ahí podemos hablar de agua potable. Bueno, a partir del censo, perdón, de la encuesta CACEN del año 2017, se pudo determinar que cerca de 1,4 millones de personas en Chile tienen problemas con su abastecimiento de agua. Aquí las cifras que muestra una gráfica que en ese momento hizo el diario La Tercera nos indica, ¿cierto?, que está fuertemente concentrado estos problemas en la región metropolitana, en la Araucanía y en los lagos. Entonces, resulta, y también, por cierto, en el Biobío, ya lo mencionaban, ¿cierto?, que es curioso que en lugares donde llueven más de 1.300, 1.400 milímetros, como es el centro-sur de Chile, tengamos problemas serios de abastecimiento de agua. Entonces, esta es una gráfica para hacerse una idea de que tenemos problemas no solamente en el centro-norte de Chile, sino también, y de manera importante, en el centro-sur. Entonces, son cuestiones que hay que tener muy en cuenta. Eso, por cierto, ha derivado en una serie de problemas, ya lo mencionaba el profesor Lara, que no solamente tiene que ver con problemas, ¿cierto?, técnicos, qué sé yo, de los mismos APR, o qué sé yo, sino que de una serie de factores que se combinan, como son el cambio climático, que genera disminución de precipitaciones, y anomalías climáticas, como son grandes eventos de sequía que hemos sufrido en la última década. Y, por supuesto, la actividad productiva que hay en Chile, que está fuertemente concentrada en los monocultivos, ¿cierto?, y que genera impactos reales en el régimen hidrológico. Aquí algunas noticias, ¿cierto?, que son bastante antiguas, pero que cada año se van actualizando, se va aumentando el número de personas. Si bien en el año 2014 se hablaba de 400.000 personas que no tienen acceso a agua potable, hoy día, o este verano, las noticias hablaban de más de 1 millón de personas, ¿ya? Y regiones como el Biobío concentran buena parte de este problema. Ya lo mencionaba el profesor Lara, ¿cierto?, en una de sus gráficas, donde más del 50% del gasto en camiones de aljibe se da en esta región. Entonces, es muy preocupante que en lugares donde llueve de manera bastante abundante, ¿cierto?, relativamente con otras partes del mundo y con el mismo Chile, tengamos problemas de escasez de agua tan serios. Entonces, es importante entender entonces cómo se mueve el agua dentro de nuestro país. Entonces, el ciclo local del agua básicamente se da en Chile, que es un país montañoso, ¿cierto?, de manera muy, muy corta en el punto de vista longitudinal, ¿cierto?, que básicamente tenemos una gran cordillera, un macizo cordillerano, que es la cordillera de los Andes, ¿cierto?, donde el agua que viene en forma de vapor, ¿cierto?, que se evapora en los océanos,
entra al continente, choca con este verdadero biombo climático que es la cordillera de los Andes y también con la cordillera de la costa, el agua entonces, el vapor de agua asciende, se enfría, precipita, ¿cierto? Y el agua cae en forma líquida o sólida, en forma de nieve, y se mueve por todo nuestro territorio, en general en distancias bastante cortas, ¿cierto? Porque Chile es un país muy angosto y se mueve de este a oeste las aguas, ¿cierto? Eso es lo que más observamos. Entonces, en ese camino que recorre el agua, ¿cierto? Desde que precipita, toca la tierra y llega nuevamente hasta el mar, es donde se da este ciclo local del agua. Y este ciclo local de agua se da a escala de cuenca, ¿cierto? Ya el profesor Lara adelantó la definición del concepto de cuenca. Yo solamente quiero reforzarlo en el caso de que no todos lo hayan comprendido de buena forma. Una cuenca hidrográfica es básicamente una unidad del territorio. Esta es una fotografía que puede ser de cualquier parte del centro de Chile, por ejemplo, donde tenemos, ¿cierto?, un cerro y una cuenca es básicamente la unidad territorial delimitada por las altas cumbres, ¿cierto? Donde toda el agua que llega ahí, en forma de precipitación, ya sea líquida o sólida, confluye hacia un punto común, que es un arroyo, un estero o un río, y luego esa agua, ¿cierto?, se moviliza aguas abajo por la pendiente, por la fuerza de gravedad, hasta contactar con otro punto, ¿cierto?, o otra cuenca, ¿ya? Para alimentar un río mayor o un estero mayor, ¿cierto? Cristian, una pequeña interrupción. Sí. Una pequeña interrupción. Hay una definición jurídica, porque cuando tú utilizas un instrumento, un instrumento de ordenamiento territorial, la cuenca, siento que es o sea, ustedes la conocen como científico y la conocemos desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista hidrográfico, pero nosotros muchas veces tenemos que trabajar con instrumentos que sean más reguladores, como el plano regulador. Tú sabes, de esta calle para allá es radio urbano, de la calle para allá no es plano urbano. Al menos así lo hicimos en la ley de humedales urbanos, que fue un buen instrumento que utilizamos, que en definitiva, total o parcialmente dentro del plano regulador, es urbano. Entonces, a veces hay unas cuencas que incluso son binacionales o cuencas que son muy variadas. Entonces, por eso te decía, si hay un instrumento jurídico para decir, mire, de este árbol para allá no es, de este árbol para acá, lo digo, perdona mi deformación de abogado, pero para tener un instrumento que sea ejecutable luego, tú también tienes que tener un instrumento que te permita fiscalizarlo y tener un área acotado. Yo creo que un poco aquí vamos a hablar entre el área de servicio y la cuenca, que cómo dialogas en una cosa que, claro, tú tienes toda la razón, es mucho más aguas arriba, porque el agua viene de alguna parte, digamos, pero también como tú tienes un instrumento normativo para sancionarlo. Solo eso, si tienes una definición o si conoces algo de eso. Claro, como mencionaba el profesor Lara, en el Código de Aguas hay una definición de cuenca o boya hidrográfica que se podría utilizar, pero básicamente el límite natural de cualquier cuenca son las altas cumbres, ¿ya? Entonces, eso nos permite geográficamente delimitar un área, ¿cierto? Un área como una cuenca. Entonces, como les mencionaba, estas cuencas, que parten primero como pequeñas cuencas o cuencas de cabecera, que también se les llama, se van uniendo, ¿cierto? Se van conectando a través de sus cursos de agua y van formando sistemas mayores. Entonces, en el fondo es un sistema anidado, donde pequeñas cuencas o microcuencas, ¿cierto?, van alimentando a cuencas mayores. Y esto finalmente se transforma en grandes cuencas como la cuenca del Biobío, del Loa, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y todas estas aguas finalmente llegan al mar, ¿sí? Y ahí el ciclo del agua comienza nuevamente. Entonces, el agua dentro de una cuenca se puede mover de distintas formas. Una vez que ocurre la precipitación, el agua puede escurrir superficialmente y rápidamente llegar, ¿cierto?, a un río y después al mar. Y eso es justamente lo que no queremos. Lo que nosotros buscamos siempre, ¿cierto?, cuando trabajamos bajo este concepto que mencionaba don Marco Landeros del manejo integrado de cuenca, es que ojalá la mayor cantidad de precipitación infiltre en el suelo, que es el segundo concepto, es decir, que permee, ¿cierto?, que penetre en las capas del suelo. ¿Por qué? Porque nuestros suelos son nuestros verdaderos almacenes naturales de agua, ¿ya? Es en el suelo donde las aguas de lluvia que caen principalmente en el invierno en nuestro país, salvo esto en el extremo norte, pero en general en todo el país las lluvias se concentran en el invierno, y entonces queremos que esas aguas infiltren y se almacenen para luego moverse lentamente a través del perfil del suelo y llegar a nuestros arroyos y esteros y alimentar nuestros ríos cuando, por ejemplo, en verano no llueve, ¿ya? Por eso es que, aun cuando no llueve un mes,
hay ciertos esteros que no se secan, es porque tienen una buena capacidad de almacenar agua. Es decir, un suelo bien conservado, bien protegido, que no ha sido afectado por erosión, es un muy buen almacén natural de agua. ¿Ya? Otro camino que puede seguir el agua es percolar, es decir, seguir profundizando en el suelo hasta llegar a los acuíferos o las capas profundas, las aguas subterráneas. ¿Ya? Cualquiera sea los caminos que tome el agua de lluvia, finalmente esa agua va a llegar al mar. Entonces, este es un concepto bien importante que tiene que ver con cómo nosotros podemos hacernos cargo de nuestras cuencas abastecedoras de agua, y eso es básicamente cuidando la vegetación natural que ahí se da, porque esa es la que forma y protege el suelo. ¿Ya? Entonces, estos son los distintos caminos que puede recorrer el agua a través de una cuenca. Ahora, cuando pensamos en los APR, tenemos que tener claro que aproximadamente el 50% de los APR se reciben agua de fuentes superficiales, es decir, arroyos, ríos o esteros. Y el otro 50% recibe agua de fuentes subterráneas. Esto es una estimación un poco gruesa, tal vez don Marcos después nos puede aclarar si es que él tiene datos más finos. Yo esto lo puedo estimar con una base de datos que pude obtener de la Dirección de Obras Hidráulicas, donde aparece si la fuente de agua es superficial o subterránea, pero lamentablemente es una fuente de información que no está muy completa. Entonces, lo primero que debemos decir con respecto a las aguas subterráneas, pues después me voy a concentrar en las aguas superficiales, pero el tema de aguas subterráneas es que en Chile no tenemos información detallada de nuestras aguas subterráneas, es decir, no existen cartas hidrogeológicas que nos digan cuánta agua tenemos, dónde está esa agua y cómo se mueve, porque eso es fundamental para entender nuestras aguas subterráneas. Y yo creo, a ciencia cierta, y también porque he conversado con muchos hidrogeólogos, que si nosotros hiciéramos un estudio detallado, que por supuesto tienen alto valor, de nuestras aguas subterráneas, podríamos llegar a la conclusión de que tenemos muchísima más agua de la que creemos tener. El tema es que no hemos explorado, no conocemos bien el agua subterránea. Una excepción es el norte, donde las empresas mineras realizan muchísimas prospecciones, ¿cierto? Y tienen bastante claro dónde están ubicados los acuíferos y cuáles son sus volúmenes y cómo se mueve esa agua. ¿Ya? Por lo tanto, si no tenemos buena información sobre nuestra agua subterránea, será muy difícil estimar el impacto de actividades productivas sobre la calidad y cantidad de agua en los acuíferos, desde donde sacan agua los APR. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un vacío de información que es relevante. Y por otro lado, tenemos un conocimiento, principalmente desde el punto de vista de la hidráulica y la hidrología, que podemos entender bastante bien el impacto que genera un pozo de extracción de agua en los niveles freáticos y los acuíferos. Este esquema habla un poco de cómo se genera un cono de depresión, y eso está bastante bien estudiado a través de pozos de medición, ¿cierto? Que es básicamente un transecto de pozos donde se va midiendo cómo se ve influida el nivel de agua freática o subterránea cuando yo realizo una extracción de agua. Entonces tenemos ese conocimiento y podemos estimar bastante bien si vamos o no a agotar un acuífero. Pero para eso primero debemos saber cuáles son nuestros acuíferos y dónde están. Entonces tenemos por un lado un vacío de información y por otro tenemos un conocimiento bastante acabado de cómo funciona este tema de la extracción de agua a través de pozos profundos. Entonces necesitamos complementar esta información para tener una idea cabal de cómo podría verse afectado una APR que se provee de agua subterránea. ¿Ya? Entonces, yo dejo esto instalado porque me parece muy importante que ustedes en la comisión puedan invitar, y esto es una sugerencia que hago al final, pero la adelanto ahora, puedan invitar a hidrogeólogos, ¿cierto?, para que puedan dar cuenta del conocimiento que tenemos hasta hoy día. Porque no da lo mismo, y vuelvo a este esquema de arriba, que saquemos agua de un acuífero profundo o que tengamos un pozo para sacar agua de una nava freática. ¿Ya? Y tampoco da lo mismo que tengamos un pozo, digamos, la distancia entre pozos, ¿ya? Porque, como muestra la figura de abajo, hay un cono de depresión, ¿ya? Que es real, digamos, que es una cuestión así que ocurre físicamente en las capas subterráneas del suelo cuando extraemos agua. Entonces, la distancia entre pozos, por ejemplo, no podemos llegar y decir 200 metros, así sin tener datos claros, ¿cierto? Claro, uno podría decir, ojalá lo más posible, sí, claro, todos queremos cuidar los APR, pero no tenemos certeza de cuál es la distancia que se debería tener respecto de las distintas condiciones que tenemos en Chile. Chile es un país muy diverso y hay condiciones muy distintas, por lo tanto no podemos llegar y extrapolar lo que ocurre en el norte a lo que ocurre en el sur.
Cristian, disculpa que te interrumpa. Sí, claro. En la lámina anterior, cuando tú hablabas del coro de estereoción, nosotros sentimos que también no está regulado la profundidad. Hoy día por ejemplo, una PR tiene su pozo a 60 metros, se pone el agro al lado a 180 y claramente su bombilla, por así decirlo, es más larga y nuestra bomba queda colgando. Entonces, yo creo que también habría que regular también la profundidad de los pozos, porque van del medio, o sea, una PR saca 12 litros por segundo contra 100 litros por segundo que saca el agricultor, y obviamente tomando del mismo vaso con diferentes bombillas para que se entienda, el que tenga la bombilla más larga siempre va a quedar con el agua. Y eso habría que regularlo, no disculpa. Marco, súper bueno. Dejemos las preguntas para el final, incluso como tenemos hasta a las 2 que cerrar la sesión. Yo creo que las preguntas en cierta medida las vamos a dejar principalmente para la próxima sesión, y desde ya ustedes están invitados, y yo creo que también tanto Cristian como Antonio como tú, los ingenieros hidrogeológicos que señalaba, también yo creo que acumulemos ahí las preguntas, porque aquí van surgiendo dudas, incertidumbres, y recordemos que el objeto del proyecto es cómo nosotros establecemos la protección de un determinado área de influencia o área de servicio o cuenca o microcuenca. Yo pido eso, terminemos con la presentación de Cristian y, como digo, algunas preguntas o anotamos algunas para la próxima sesión. Cristian. Sí, de todas maneras agradezco la pregunta o el comentario de Marco, porque efectivamente es así, Marco. El problema, de nuevo, que tenemos es que no sabemos si ese pozo a 60 y a 180 es el mismo acuífero. ¿Sí? Esa es una incógnita que hoy día tenemos en muchos casos. ¿Ya? Pero efectivamente es así. Como tú bien planteabas esta metáfora, el que tiene la bombilla más larga extrae más agua, o puede llegar más abajo en el acuífero y extraer más agua. Entonces, es un problema real, que yo por lo menos lo he constatado en la zona centro de Chile. He visto cómo pozos de APR se secan producto de la actividad, por ejemplo, de una inmobiliaria o de una actividad agrícola. ¿Sí? Entonces, eso es algo muy preocupante. Bien, ahora, después de referirme, como vieron, muy sucintamente al tema del agua subterránea, porque no es mi área de conocimiento, ahora de aquí en adelante me voy a referir a aguas superficiales. ¿Ya? Lo primero es mostrar esto, una información complementaria a la que entregó el profesor Lara, que lo primero es decir que todos los usos del suelo tienen un impacto en el régimen hidrológico de una cuenca. O sea, la actividad forestal, por cierto, y esta gráfica, que es una recopilación de un estudio realizado ya hace más de 15 años, pero un estudio que aún es muy válido porque es información muy, muy interesante, de una recopilación a escala mundial, que nos indica básicamente que en la medida que nosotros, en el eje X dice que nosotros reducimos la cobertura de algún tipo de vegetación, va a aumentar la producción o el rendimiento hídrico de una cuenca. Entonces, en la línea segmentada ustedes pueden ver la disminución, perdón, el aumento cuando vamos eliminando una vegetación más bien arbustiva. ¿Ya? Entonces, vean ustedes que el impacto es bastante moderado. Sin embargo, cuando tenemos especies latifoliadas, ¿cierto?, de hoja ancha, es decir, no coníferas como el pino, sino que especies como la mayoría de nuestras especies nativas, conforme nosotros vamos disminuyendo la cobertura en una cuenca, va aumentando el rendimiento hídrico de esa cuenca, que es muy coherente con lo que plantea el profesor Lara en los estudios que están realizando en la Reserva Costera Valdiviana. Pero si ya entramos en las coníferas, como por ejemplo lo es el pino radiata, que es una de las especies más cultivadas aquí en Chile, a través de estos monocultivos forestales, este incremento del rendimiento hídrico es muchísimo mayor cuando vamos eliminando esta cobertura forestal. Por lo tanto, aquí hay un elemento clave que tenemos que tener en cuenta, que es la evapotranspiración. Y este concepto, esta palabra bien larga y bien compleja, no es ni más ni menos que la transpiración que cualquier vegetal realiza. Y la transpiración es básicamente sacar agua desde el suelo a través de las raíces de las plantas y eliminarla en forma de vapor a través de los estomas de las hojas, ¿ya? Que es donde se hace el intercambio entre la planta y la atmósfera. Entonces, una especie de rápido crecimiento como el pino o el eucalipto extrae mucho más agua que un arbusto, ¿cierto?, nativo, como el espino o otro tipo de arbusto, ¿cierto?, que crece naturalmente. Entonces, ese proceso de evapotranspiración es clave para entender por qué las cuencas que están fuertemente o en su mayoría, ¿cierto?, cubiertas por plantaciones forestales, ya lo mostraba en sus datos el profesor Lara, tienen un impacto importante en el rendimiento hídrico, en el sentido que
disminuyen el rendimiento hídrico. Y esto significa menos agua disponible en los arroyos, esteros y ríos. ¿Ya? Pero es importante entender que cualquier uso del suelo lo hace, porque yo de aquí en adelante me voy a referir al tema que yo más manejo y donde he estudiado, ¿cierto? Que son el tema forestal. Pero el tema agrícola, que ya lo mencionaba Marco Landeros, también es muy importante. El monocultivo de paltos, de olivos, etcétera, etcétera, todos los monocultivos que hay en el centro de Chile, también tienen un impacto importante en el rendimiento hídrico, y eso es me parece de nuevo relevante invitar a personas que son especialistas en ese tema, más del lado agrícola. Puedo sugerir al doctor Ariel Muñoz de la Universidad Católica de Valparaíso, quien hace muy poquito hizo una recopilación de estos antecedentes, y me parece que es muy interesante tener también esa mirada de la actividad agrícola y sus efectos sobre la cantidad de agua. Entonces, a modo de síntesis, el modelo productivo chileno se caracteriza por los monocultivos, ¿ya? Y prácticas productivas que generan crecientes impactos sobre la calidad y cantidad de agua. Si no regulamos la actividad productiva en Chile, los problemas que hoy día tenemos se van a seguir agravando, sobre todo considerando el contexto de cambio climático, ¿cierto? Que nos indica que va a haber una disminución de las precipitaciones dentro de este siglo, que puede llegar hasta un 40% en ciertas zonas del país, y en el escenario más moderado del orden de 25%. O sea, en cualquier escenario que proyectemos de aquí a fin de siglo, las precipitaciones, es decir, la cantidad de agua que llega a nuestras cuencas, va a disminuir. Por lo tanto, nuestro modelo productivo no ayuda en ese sentido, sino que por el contrario, incrementa los efectos negativos sobre la cantidad y calidad de agua. Y como les decía, yo ahora voy a mostrar un ejemplo del sector forestal, ¿verdad? Cómo impacta la actividad forestal en la fuente de agua para uso humano. En la gráfica que ustedes pueden ver, se muestra la propiedad de la tierra de los dos grandes conglomerados forestales que controlan todo el negocio forestal, que son Arauco de la familia Angelini, que están aquí en color rojo, y Mininco de la familia Mate, que están en color amarillo. Si hacemos un zoom, ¿cierto? Podemos ver la enorme concentración de la propiedad que tienen principalmente en el sector de la cordillera de la costa y en el Valle Central, ¿cierto? Y ahora vamos a agregar a esta figura las captaciones de agua que están al interior de predios de Forestal Mininco. Estas captaciones de agua, que son los puntitos azules que ustedes ven, no necesariamente son APR, también son captaciones de agua de pequeñas comunidades, ¿ya? Que básicamente autogestionan su agua, pero que finalmente dependen absolutamente de lo que haga o no haga la empresa forestal. Es decir, la calidad y cantidad de agua que consumen las personas que viven en estos territorios dependen de una empresa o de dos empresas forestales. En este caso solo muestro el ejemplo de Mininco, que es la información que tenemos a disposición. Pero me imagino que con Arauco será un tema bastante similar. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando se establece un monocultivo, ya sea de pino o eucalipto, son especies de rápido crecimiento que tienen altas tasas de evapotranspiración, por lo tanto, enormes consumos de agua. El profesor Anton Huber, de la Universidad Austral, en un estudio que realizó hace hartos años atrás, pudo constatar que un eucalipto de 3 años puede llegar a consumir hasta 20 litros de agua por día, si las condiciones son favorables, es decir, si tenemos cielo despejado o altas temperaturas. Si consideramos que las plantaciones se realizan a una densidad de 1.500 a 2.000 árboles por hectárea, con un fin de producir metrorruma para celulosa, ¿cierto? Principalmente, vamos a tener entonces cada árbol puede verse como una bomba de agua, ¿cierto? Que está extrayendo agua desde el suelo. Y durante los años que siguen después de la instalación de la plantación, este consumo de agua sigue en sostenido aumento. Hay estudios muy interesantes que se han hecho, por ejemplo, en Sudáfrica, principalmente por el investigador David Scott, que también me parece muy relevante mencionarlo, que hablan de que las plantaciones forestales tienen un crecimiento exponencial en términos de acumulación de biomasa y también de consumo de agua o de tasa de transpiración, ¿cierto? Y pueden llegar a consumir hasta 200 litros de agua por día, una planta, ¿ya? Por lo tanto, si eso lo multiplicamos por 1.500, 2.000 árboles por hectárea, el resultado es bastante obvio, ¿cierto? Vamos a tener una enorme cantidad de agua que sale de los suelos, de estos almacenes naturales de agua que tenemos, y son emitidos a la atmósfera como vapor de agua. Un estudio que justamente sale mencionado en el boletín que nos tiene aquí reunidos, que realizamos en conjunto con el profesor Anton Huber, André Grumé y Christian Mohr, habla que, o más bien muestra que cuando las plantaciones se encuentran cercanas a la edad de cosecha, estamos hablando de más o menos 20 años en el caso del eucalipto, de 25 años en el caso del pino,
simplemente consumen toda el agua disponible y dejan el suelo en el punto de marchitez permanente. ¿Qué significa esto? Que solo queda agua estructural del suelo. O sea, ya no hay agua para los árboles y tampoco hay agua en los esteros. Y eso lo pudimos constatar viendo cómo efectivamente se secan los esteros durante 2 o 3 meses, principalmente en la temporada de verano. La evapotranspiración equivale más o menos a un 70% de la precipitación en el caso del eucalipto y cerca de un 65% en el caso del pino. Es decir, evaporan prácticamente 2/3 del agua que llega a una cuenca es transpirada por estas plantas. Pero eso no es todo, porque eso tiene que ver con la cantidad de agua. Ahora, fijémonos en las prácticas productivas de cosecha de las empresas forestales. Esta fotografía tomada en el año 2010, que también se repite, o sea, esta es la práctica habitual de las empresas forestales, que se llama cosecha a tala rasa, que básicamente es eliminar toda la vegetación que está en sus patrimonios, ¿cierto? Que la van cortando cíclicamente, obviamente, cuando llegan los tiempos de cosecha. Y lo que hace es generar un enorme impacto sobre el suelo, porque al dejar el suelo desnudo, las lluvias invernales generan un proceso de erosión muy activo, muy agresivo, que significa que las partículas de suelo son transportadas a nuestros arroyos, esteros y ríos, y finalmente llegan a cuerpos de agua, en este caso una laguna, pero también pueden llegar al mar. Hay estudios que muestran plumas de sedimento de más de 3 kilómetros que salen, por ejemplo, de los ríos de la zona centro-sur, que hablan de la enorme erosión que están provocando esta actividad forestal. ¿Y en qué se traduce esto para una APR? Imaginémonos que tenemos una captación, esto por si acaso es un caso, es algo que yo estoy aquí, un caso, digamos, inventado por mí, no es que esto sea así. Pero imaginemos que tenemos aquí una captación de una APR, un servicio sanitario rural, justo en este punto, que distribuye agua después a una localidad rural. Esa agua, primero se va a ver afectada en el verano porque la plantación está consumiendo todo el agua y no deja que el agua llegue hasta este punto. Pero si la empresa forestal decide cosechar a tala rasa la cuenca de la cual se provee este APR probablemente durante 3, 4 o 5 años van a tomar barro. O sea, esa agua va a estar fuertemente contaminada, principalmente por sedimentos, pero también por contaminantes químicos, por ejemplo, de fertilizantes o agrotóxicos, ¿cierto? O pesticidas, digamos, fungicidas que se aplican de manera indiscriminada en el sector forestal y también en el sector agrícola. Y para que entiendan a qué me refiero con esto de tomar barro, les muestro esta gráfica que viene de mi tesis, una fotografía tomada en el año 2009, donde establecimos un estudio, ¿cierto?, liderado por el doctor Anton Huber, donde se aplicó la metodología de cuencas pareadas, es decir, tomamos 2 cuencas con plantaciones de pino, una de ellas fue talada bajo la cosecha clásica de tala rasa de la empresa y la otra se mantuvo la vegetación. Esta es una fotografía tomada minutos después de terminado un evento de lluvia de aproximadamente 60 milímetros, ya que es una lluvia bastante intensa, y vean ustedes el color y la cantidad de agua. Una vez que la cuenca fue talada, nosotros llegamos a tener hasta 220 kilogramos de sedimentos al día, cuando ocurren lluvias de alta intensidad. O sea, imagínense si hay una captación de APR aguas abajo de esa tala rasa, ¿ya? Lo que va a ocurrir probablemente es que todos los filtros, la captación de agua, todo se vea colmatado de sedimentos, y después el costo de arreglar esos equipos no lo paga la forestal. Lo tienen que pagar el mismo APR con sus ahorros. Y eso en muchos casos significa que los sistemas quedan inoperables. Entonces, de eso estamos hablando cuando hablamos de la actividad forestal. Entonces, y para finalizar, que me permito hacer una sugerencia a esta Comisión de Obras Públicas en cuanto a este boletín 9295-09, que me parece muy importante, ya lo mencionó el profesor Lara, pero yo quiero ponerlo, digamos, fraseado en un texto. Aquí ustedes pueden ver destacado en amarillo. Hoy día, el texto dice que se entenderá por área de servicio aquella cuyos límites geográficos constituyen la superficie territorial en que un operador presta servicios sanitarios rurales, como permisionario licenciado. Y ahí yo pondría una coma y diría, incluidas las cuencas hidrográficas y acuíferos que proveen el agua para su operación. Y de esa forma, de manera explícita, salvaguardamos las fuentes de agua de los APR. Eso nos permitiría entonces, a través de la inclusión de una frase, ¿cierto?, que parece bastante sencilla, pero que nos permite entonces incluir las fuentes de agua, que es fundamental, como ya lo han mencionado los expositores previos, para que podamos asegurar la provisión de agua en el largo plazo.
Lo otro que me parece muy importante, y probablemente a través de un oficio, presidente, le sugiero que oficien al programa PR de la DOH MOP para que establezcan los puntos de captación de agua de los APR. Porque nosotros nos hemos encontrado con la mala noticia de que cuando intentamos hacer una estimación de cuánta superficie tenían, digamos, necesitaban los APR para proteger sus cuencas, nos encontramos que cuando el APR nos da la coordenada UTM o la coordenada geográfica, ¿cierto?, de dónde está el APR, o nos dan la coordenada de la oficina o de la copa de agua, pero no está la coordenada del punto de captación, porque si tenemos ese punto de captación, al menos nos permitiría poder delimitar las cuencas proveedoras de agua, en el caso de los sistemas alimentados por fuentes superficiales, por cierto. Y en el caso de las fuentes subterráneas, podríamos ver si existen cartas hidrogeológicas y si no existen, bueno, tratar de avanzar, ¿cierto?, en esos estudios para poder tener esa información a disposición de los APR. Haciendo un cálculo... Un sí, segundo, por favor. profesor. Sí. Tomemos el acuerdo de solicitar al programa APR de la Dirección de Obras Hidráulicas, precisamente que se establezcan los puntos de captación de aguas de APR o servicios sanitarios rurales y delimiten las cuencas proveedoras del agua en el caso de los sistemas alimentados por fuentes superficiales. Yo le pediría que se pudiera hacer por regiones para efectos de poder tenerlo más claro. ¿Estaríamos de acuerdo, colegas? Presidente. Carmen Gloria, perdón. Sí, perdone, presidente, en ese mismo contexto, yo ya solicité por correo electrónico a la comisión, si usted lo tiene a bien, poder invitar a la DGA y a la DOH, que la DOH es la que está a cargo de este tema específicamente, de tal manera que independiente de hacer la solicitud, que se discute y se converse este tema. Sí, yo creo que hay mucho que discutir, hoy día no va a haber tiempo para preguntar ni para hacer análisis, pero entiendo que estamos partiendo con este proyecto. Gracias. Por eso, muy bien, Carmen Gloria, enviemos el oficio y sin perjuicio de eso, verbalmente le comunicamos al director general de agua y al director de la DOH que la invitación traiga esa información, sin perjuicio de entregarla formalmente. Cristian, para terminar, me están a mí llamando, tengo que integrar la Comisión de Transparencia Bicameral, por eso les decía que los horarios siempre estamos acá, pero vamos, Cristian. Sí, voy muy rápido. Solamente así una estimación muy gruesa, y por favor no se queden con este número como algo definitivo, pero si estimamos más o menos la superficie de que sumarían todas las cuencas hidrográficas de APR, yo les aseguro que no sobrepasamos las 200.000 hectáreas, ¿ya?, distribuidas en todo el país. Entonces, si se hace un estudio serio, podríamos priorizar en esas cuencas todas estas actividades de restauración que ya mencionaba el profesor Lara, que me parece fundamental. También creo que es importante encargar un estudio a la Biblioteca del Congreso Nacional donde se haga una síntesis de la investigación social y ecológica que se ha realizado en Chile, que es muy extensa, pero lamentablemente está muy dispersa, de cómo las prácticas productivas tienen un efecto sobre la cantidad y calidad de agua. Existe mucha información, presidente, y sería bueno poder sintetizarla. Y finalmente, algo que ya les dije, invitar a esta comisión a hidrogeólogos especializados en fuentes subterráneas de agua para uso humano y a hidrólogos, ecólogos, biólogos que se especialicen en el tema calidad de agua, que también me parece fundamental, ya lo mencionaba Marco Landero y yo creo que es muy importante. Y lo último, una consideración al cambio climático, ya el profesor Lara lo explicó con bastante detalle, pero por favor, cualquier legislación que se haga aquí en adelante debemos considerar que el cambio climático es una realidad que nos va a afectar de manera importante este siglo. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Estimados colegas, estamos pasadito las 2 de la tarde. Yo les había dicho que al menos yo tengo que integrar otra comisión. Muy breve, presidente. Alejandro, dele. ¿Me permite, presidente? Un minuto. Primero, felicitar las exposiciones, fueron... Muchas gracias. Primero decir que fue una excelente presentación, las tres en realidad, así que don Marco, el hecho que no tenga un PowerPoint no quitó para nada mérito a su excelente presentación porque nos da una dimensión más bien de quienes están viviendo el drama como actores que están subsistiendo. Y las excelentes dos presentaciones de don Antonio Lara y por supuesto también la que nos acaba de concluir, que se me escapó el nombre, Cristian. Y en segundo lugar, presidente, para no hacer las preguntas ahora, porque usted tiene que irse a otra comisión, usted hizo una invitación al comienzo de la sesión
Yo quiero suscribirme al proyecto, si a usted le parece, asumiendo además que, aunque no lo crean, en el norte nosotros tenemos este mismo problema agudizado, porque allá sí saben dónde está el agua y las mineras sí saben de dónde la sacan, y esto es un permanente conflicto, sobre todo por el tema de las aguas arriba. Porque generalmente trabajamos el concepto ¿no es cierto?, del acuífero y aguas abajo. Y lo que hacen las mineras es instalarse aguas arriba y con eso tienen liquidadas las comunidades. Por lo tanto, es un conflicto que incluso ha ido a tribunales, porque allá están más organizadas las comunidades indígenas y han ganado juicios que son bastante históricos y han tenido que pagar indemnizaciones por los daños causados las mineras. Así que quiero dar esos datos, agradecer, presidente, y también agradezco que nos haya abierto a la posibilidad de sumar un proyecto que de verdad me ha parecido impactante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo creo que incluso este proyecto, venimos del 2014, Ley de Servicios Sanitarios, más estudio, más aporte. Yo siempre lo digo, no hay que enamorarse de los proyectos, uno tiene que hacer el mejor proyecto posible e ir construyendo con la ciencia, con las organizaciones y nosotros articulando los acuerdos. Entonces también, colega, abierto el proyecto para poder sumarnos y para aportar seguramente haremos modificaciones, indicaciones del proyecto. Yo lo que quiero hacer, como Cristiani, Antonio y Marcos nos dejaron varias dudas o varias inquietudes que uno tiene que ir haciéndolo, a Milena, nuestra secretaria, yo le pediría a los tres, en la medida de sus tiempos, que nos acompañen. Nosotros realmente estamos los miércoles de 2:30 a 2 para estas sesiones. Si no los invitamos, les van a llegar igual invitaciones, siéntanse invitados, o si hay alguien que los representa, o sus equipos de trabajo, a veces un tesista o algún... No es necesario que estén personalmente, o lo mismo Marco en la directiva, si hay otro colega también, pero sería muy bueno, estimados, que nos acompañen en este proceso, porque nos ayudan a fijar posiciones, a corregir errores, a innovar en temas. Entonces, acordamos lo del oficio, lo de la biblioteca, precisémoslo ahí, Cristian, te voy a pedir más datos después internamente para ver. La biblioteca siempre nos ayuda mucho y estos elementos nos ayudan para otros proyectos. Y si les parece, debiéramos invitar a la DGA y a la DOH en la próxima sesión también para partir con ello, y sin perjuicio también que nos haga llegar, Cristiano o Antonio o los colegas senadores y senadoras, algún hidrólogo, hidrogeólogo que también nos permita ir reforzando esa idea. Y lo que les pediría, que anotemos un poco las preguntas para no gastar ahora, digamos, minutos, y que podamos en la próxima comparecencia los profesores interrogarlos, contrainterrogarlos de precisiones y conceptos que nos hayan quedado en el tintero. ¿Les parece, colega? Jorge, perdón. No, solamente me agrego al equipo. Bien, muy bien. Para que me avisen cuando hay reunión. Gracias. Vale. Ya pues, colegas, gracias por todo. También Antonio y Cristian, las presentaciones de ustedes quedan incorporadas. Si tienen algún otro elemento, yo ya estoy llamando a la Verónica Delgado Avero para ese documento que comentaba Antonio. También, Antonio, se lo puede circular el de la revista de Derecho, que también, por eso, vamos reforzando, porque esos elementos nos ayudan para ir discutiendo el proyecto. Gracias a todos por la concurrencia. Milena, también nos ponemos de acuerdo para la tabla de la próxima semana. Gracias a todos por su asistencia y por las exposiciones. Y saludo, Marcos, a la Gloria, que nos ayudó mucho en la Ley de Servicios Sanitarios Rurales, y ojalá, que no me cabe duda, va a hacer un tremendo trabajo en la constituyente. Los APR están bien representados. Vale, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias, gracias por la invitación. No, están cordialmente invitados, permanente para las otras.